Hola, ¿cómo están? Vamos a ver hoy día un parámetro que quedó pendiente que es las horas solar pico, ¿verdad? De dónde nosotros la sacamos y cómo la podemos obtener para hacer nuestros cálculos, no tan solo para lo que es microinversores, sino para otros tipos de instalaciones también, ¿verdad? Esto es para hallar el número de paneles solares, ¿ok? Si bien es cierto, este cálculo es resumido para instalaciones pequeñas. Para otro tipo de instalaciones mucho más grandes, o sea, comerciales o mucho más grandes, o más grandes que este tipo de instalaciones, porque estas son pequeñas, necesitamos hacer otro tipo de cálculo y para eso vamos a hacer otro tipo de videos, ¿ok? Donde necesitamos otras herramientas. Pero para cálculos pequeños, o sea, para instalaciones pequeñas, estos fórmulas y esta plantilla que hemos visto ya, estos diagramas son excelentes y calzan muy bien dentro de lo que queremos obtener con nuestras instalaciones. Entonces vamos a ver cómo obtener. Dentro del diagrama de flujo Sunner tenemos eh, algunos datos que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Como por ejemplo el número de paneles solares, ¿ok? Y esto viene de aquí, de la fórmula que nosotros hemos ya resumido. Tenemos algunos parámetros ya dados, ¿no? Que nos sirven para hacer los cálculos. Por ejemplo, esto vendría a ser la eficiencia del sistema y lo hemos dividido en dos partes, costa, sierra y selva, que vamos a reemplazar aquí. eh, la potencia del panel solar, o sea, para evaluar de repente diferentes paneles solares. Y el único dato que nos faltaba sacar era las horas de sol pico. Las horas de sol pico y también la demanda de energía que va a ser para otro video. Ahora estamos con las horas solar pico. ¿Cómo vamos a obtener estos datos, verdad? Las horas solar pico son un promedio anual para nosotros poder reemplazarlo aquí, ¿verdad? 5.2. Para este emplazamiento, o sea, para este lugar, se han sacado datos climatológicos de la NASA y se ha tomado el promedio anual, 5.2 horas de sol diario. Entonces, reemplazamos con los demás datos que ya obtenemos y esto vendría a ser eh, esta parte de aquí, vendría a ser, esta parte de aquí vendría a ser el panel solar, ¿verdad? La potencia del panel solar. A ver, un marcador aquí. Esto vendría a ser la potencia del panel solar, ¿ok? Entonces, necesitamos saber este dato, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir a nuestro, entonces vamos a ir a nuestro navegador y vamos a poner NASA Power Data Access View. Entonces vamos aquí, Data Access View, y se nos va a abrir esta pantalla. Por lo tanto, vamos a nosotros ir a navegar y vamos a ver que nos va a mostrar el mapa, ¿verdad? Los mapas. Y vamos a seleccionar el lugar que nosotros eh, queremos saber estas horas de sol. Supongamos que estamos en alguna ciudad. Ok, vamos a poner un ejemplo de esta ciudad. Ok, estamos aquí en una ciudad y vamos a ponerlo eh, para compararlo con datos reales. Ok, nos vamos a eh, aquí. Ok, vamos a seleccionar aquí para poner el punto de medición. Entonces, miren, estamos en energía renovable. Nos vamos aquí a datos climatológicos en el apartado número 2. Ya hemos elegido la latitud y la longitud. Ok, estos datos quedan iguales. Y nos vamos aquí a CSV. Ahora, ¿qué dato necesitamos? Ok, necesitamos parámetros para los paneles solares, ¿verdad? Vamos a irnos eh, a solar irradianza, a la irradiancia solar, y para una superficie, ¿verdad? Esto de aquí. Solar irradiance for
nos vamos a este apartado, a la irradiancia solar, ¿ok? Ese es uno. Tenemos que tener también datos de temperatura y vámonos aquí, ¿ok? Eso es lo que podemos ver. A ver, otro dato, rangos de temperatura, temperatura, temperatura del suelo, ya, ese está bien. Datos de temperatura y también velocidad de viento. Ya hemos elegido radiación, ok, horas de sol, de acuerdo a la latitud necesitamos y la velocidad de viento a 10 metros de altura. Listo. Entonces, hemos visto que hemos elegido parámetros de panel solar. Ok, tenemos aquí la irradiancia. Tenemos aquí la temperatura, el primero, la velocidad de viento también, que vendría a ser la velocidad de viento eh, a 10 metros de altura. Eso es para los aerogeneradores. Entonces vamos aquí a suministrar. Está cargando ahora. Y vamos aquí a donde dice abrir archivo. Y vamos a abrir el archivo, ¿verdad? Está en Excel. Ok, vamos aquí. Y ya tenemos aquí los datos para este punto, ¿verdad? Tenemos aquí, por ejemplo, los datos de temperatura que están aquí, de todos estos datos de temperatura. Tenemos aquí la velocidad de viento promedio, ¿ok? 4.2. Y vamos a ver qué nosotros queremos, ¿verdad? Vamos a ir estos que son datos de temperatura y wind, que es velocidad de viento. También necesitamos la irradiancia por latitud, ¿verdad? ¿Ok? Esto es la irradiancia horizontal, ¿ok? Pero nosotros necesitamos la irradiancia con el plano orientado con el ángulo de latitud. Entonces, esto ya nos da las horas de sol con la latitud, ¿verdad? Con el ángulo de latitud del lugar que nosotros necesitamos. Por lo tanto, vamos a elegir este. Entonces, estos datos, nosotros vamos a sacar un promedio. Para los dos primeros ya nos da un promedio que vendría a ser el último dato, 20.14 y 4.2. Y como el punto que hemos elegido es de una universidad, se llama Universidad Nacional de Santa, entonces nosotros tenemos sistemas de medición aquí, entonces podemos comparar que los datos que nos bota este, de esta forma, de la NASA, son comparables, no varían demasiado, entonces se pueden utilizarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo elijo ¿Qué pasa si lo dijo una página o una recopilación de datos en donde elijo un lugar y no los datos no son comparables o por lo menos no se acercan a lo real? Entonces esos datos se estarían tomados de forma mal, ¿verdad? Estaríamos eligiendo los datos inadecuados para hacer los cálculos. Pero en este caso, la velocidad de viento, las temperaturas, incluso esto, son casi reales, ¿no? Varían solamente muy poco, varían. Entonces, la desviación estándar para entre los datos reales y los datos que nos bota la NASA son casi idénticos. Por lo tanto, esta página de la NASA es recomendable para sacar los datos y hacer cálculos para energía solar pequeños, ¿verdad? Cuando ya son comerciales o un poco más grandes, necesitamos tener una estación meteorológica en el mismo lugar, ¿verdad? Para tener los datos reales de temperatura, velocidad del viento, presión atmosférica de repente, lluvias, cantidad de lluvias, de polvo, todos esos datos climatológicos los necesitamos utilizar para cuando es un sistema comercial ya, ¿verdad? Entonces, pero cuando son pequeños, ¿ok? Residenciales, podemos utilizar los datos de la NASA, ¿ok? Entonces, que son, hemos dicho, adecuados para este tipo de cálculo. Y si nosotros hacemos una comparación, como en este punto que hemos tomado, los datos son reales, ¿verdad? Entonces, si nos vamos ahora a lo que es
eh, eh, nos vamos ahora a lo que es los datos. Está aquí, ¿verdad? Ya lo hemos sacado aquí en esta parte de aquí. Y hemos sacado un promedio de la temperatura ambiente también y de la velocidad de viento. Entonces, estos datos se acercan mucho o son comparables con los datos reales que nosotros tenemos en laboratorio. ¿Ok? Por eso hemos elegido ese lugar para hacer una comparación, ¿verdad? De los datos anuales, ¿no? Y del promedio. Entonces, se acercan mucho, la variación es muy poca, entonces sí podemos decir que los datos de esta página de la NASA se acercan mucho a lo real y que se puede utilizar para este tipo de cálculos de instalaciones residenciales. Para comerciales ya no, ¿ok? Para instalaciones comerciales ya no, o más grandes, porque la variación sería mucho, ¿verdad? Entonces, de todas maneras necesitamos hacer mucho más cálculo que este simple cálculo que tenemos aquí para esos tipos de instalaciones. Entonces necesitamos, por ejemplo, ya tener un, estación meteorológica en el sitio y evaluarlo por lo menos unos 2 o 3 años en el del sitio, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como nosotros tenemos aquí las horas de sol, ¿verdad? Hemos dicho las horas de sol pico. Si nosotros vamos a la página, al Excel que hemos atraído, las horas de sol vendría a ser lo de acá, ¿verdad? Esta vendría a ser las horas de sol, ¿ok? Esta parte y está orientado ya a la latitud, ¿verdad? Entonces no habría ningún problema. Por eso se acercan bastante también, ¿no? Entonces, hemos tomado todos estos datos de aquí, por ejemplo, todos los datos que están aquí y hemos sacado un promedio, ¿verdad? Estos son los datos de acuerdo al mes. Por ejemplo, aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, de todos los meses, así. Igualmente para la temperatura, igualmente para la velocidad de viento que tenemos acá. Entonces, esos datos los hemos sacado aquí y hemos sacado un promedio y el cual esto sería ya eh, las horas de sol, ¿verdad? Las horas de sol que nosotros necesitamos acá. Es muy simple, solamente hay que entrar a la página a la página de la NASA, ¿verdad? De Data Access Viewer. Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a obtener ese parámetro de horas de sol pico. Queda pendiente lo que es cómo calcular o cómo sacar el dato de la demanda de energía que va a ser para otro video.